nombre es David Cuevas, soy especialista en enfermedades contagiosas del Departamento de Salud del Condado de Multnomah. Mi día en el trabajo empieza muy temprano. Nosotros estamos trabajando desde la casa. Algunas personas podemos ir a la oficina. Recibimos los casos de laboratorio. Todos los reportes los mandan los laboratorios de los positivos que salieron al COVID-19, coronavirus. Nosotros hacemos una investigación donde tomamos toda la información antes de hablarle a la persona sobre su expediente médico, dónde viven, con quién han estado, qué tipo de condiciones tienen. Cuando vemos qué tipo de lenguaje hablan ellos, tratamos de buscar alguna persona que pueda hablar en el mismo lenguaje que ellos para que les hablen y hagan la investigación. Si no, utilizamos intérpretes en algunas ocasiones. Cuando entrevistamos a la persona, tomamos toda su información, a dónde estuvieron, qué tipo de síntomas tienen, con quién viven, en qué tipo de exposición estuvieron, si alguna persona estuvieron en algún lugar, y tratamos de educarlos acerca de lo que es el aislamiento y el quedarse en casa y qué tipo de recursos pueden utilizar de parte del condado en caso de que necesitaran algún tipo de ayuda. Las personas, lo más difícil que hemos notado en las personas que hablan otro tipo de idioma, como es el español o la comunidad latina, es de que reciben muchos diferentes tipos de información en distintos medios, a través de los medios sociales, a través de sus familiares, a veces a través de la misma información que reciben del país de donde son ellos de origen, de México, de Sudamérica. Es mucha información y los cambios que hemos tenido constantes acerca de que hemos hecho la apertura del Estado, a veces las personas no están al tanto porque muchas de ellas tienen que trabajar. Entonces, cuando nosotros contactamos a estas personas, tratamos de darle la información lo más simple posible y le tenemos que decir lo que tienen que hacer ellos, qué tienen que hacer sus familiares o las personas con las que viven o las personas con las que trabajan. Lo que hemos notado más en este tipo de situaciones en el condado es cuando las personas tienen que trabajar. La mayoría de los latinos en la comunidad latina fueron considerados esenciales, ¿no? Por el tipo de industrias donde las personas trabajan, que viene siendo como en la manufactura de alimentos o en muchas de las industrias que tuvieron que estar abiertas. Cuando las personas se contagiaron del coronavirus, del COVID-19, pues teníamos que mantenerlos en casa, aislarlos y ponerlos en cuarentena. Y muchas de estas personas, cuando recibían noticias, era muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que salir para trabajar, para sostener a su familia, y al mismo tiempo es muy difícil porque ellos no califican para muchos de los programas sociales como el desempleo. Entonces, cuando este tipo de situaciones se presentaban, notaban que estas personas necesitaban muchos recursos y ayuda del condado. Entonces, lo que hicimos en el condado de Multnomah es organizarnos y crear con organizaciones locales y con organizaciones comunitarias, ayuda a estas personas y recursos. A las personas nosotros contactábamos con alguna otra organización que ellos hablaban a la persona para ver si necesitaban algún tipo de recurso o de ayuda para su familia. ¿Y qué tipo de recursos? ¿Como Virginia García o como algo más? Los programas es el programa hispano. Tenemos una serie de trabajadores, promotoras de salud promotores de salud en las mismas clínicas de los condados. El programa hispano también pudo ayudar. El tipo de ayuda que tenían era dónde podían encontrar, por ejemplo, desde mascarillas, de cubrebocas, donde podían conseguir ayudas o despensas. Había lugares, por ejemplo, en el Portland Public Schools, en el sistema de salud pública de Portland, en algunas escuelas estaban distribuyendo, por ejemplo, comida para los alumnos, aunque ya no estuvieran en el sitio en el año escolar. También les dábamos recursos donde podían ayudar en el caso de comida, cómo aplicar para el plan de salud de Oregon, los lugares donde estaban dando pruebas de COVID-19 gratuitas o con ayudas. Y es ese tipo y educación también. Muchas de las veces les dábamos
información, les mandábamos folletos acerca de lo que significa, lo que es el COVID-19 y lo que tienen que hacer en su comunidad. Entonces, lo que hacíamos es de que nosotros mandábamos la información y la compartíamos con una organización comunitaria que teníamos relación con el condado. Y esa persona, a través del servicio que ofrecían, hablaban a la persona afectada, hacían una admisión, le preguntaban qué tipo de servicios necesitaban y basados en eso les ofrecían los recursos. La mayoría de las veces lo que nos toma tiempo, en general, cada caso toma aproximadamente por lo menos media hora, 45 minutos, a veces hasta 1 hora y media, hacerle la investigación. Muchas de las veces las personas tienen varios familiares en su propia casa que están enfermos y tratamos de tomar toda esa información. Asimismo, tratamos de entrevistarlos si están presentes ahí. Esto toma mucho tiempo y puede tomar hasta casi 2 horas a veces. Tenemos que hablar de nuevo, de regresarles la llamada más adelante para continuar nuestra información. Lo que notamos es que algunas personas, las personas, por ejemplo, cuando reciben una llamada del gobierno, están un poco más, se preocupan, ¿no? Están asustadas porque no saben lo que puede ser, porque nuestros servicios en el condado de Multnomah, son muchos, ¿no? Desde seguridad de la policía hasta regulación de negocios. Entonces, cuando las personas recibían las llamadas, a veces no querían platicar con nosotros, sobre todo porque algunas de ellas no están documentadas en el país. Nosotros lo que hicimos en el condado es que creamos relaciones estrechas con organizaciones comunitarias, por ejemplo, en la ciudad de Fairview, donde ellos, antes de que vimos que estaban muy afectados por la cuestión de COVID, por los índices de casos, por los códigos postales, entonces tratamos de proporcionar información antes de que las personas se enfermaran, diciéndoles de que cuando se enfermen esto es lo que va a suceder. Alguien del condado les va a hablar, un investigador, les va a pedir información sobre sus familiares y las personas que estuvieron en contactos, para que un poquito esos tipos de miedos, calmar ese tipo de miedo, ¿no? Para que las personas se sientan más a gusto y entendieran lo que estaba sucediendo y lo que el gobierno estaba haciendo para parar la enfermedad. Lo que notamos cuando el incremento de los casos en comunidades de color, en las comunidades latinas, lo hemos notado ese tipo de incremento en muchas partes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas de esas comunidades, las personas son las que tienen que trabajar. Muchas personas viven en su casa, tienen sus familias son grandes. Entonces, muchas veces son de muchas generaciones, viven con sus papás, con sus abuelos. Entonces, cuando las personas están trabajando y regresaban a su casa enfermas, contagiaban a todas las personas en su casa porque el riesgo de transmisión es muy alto. Ahora, cuando los cambios de que empezamos a hacer la apertura del Estado y de los negocios, muchas de las personas pensaron que por esa situación estaba bien poder ir a visitar a sus parientes o a sus familiares, al tío, a los primos, y nos hemos dado cuenta que ese tipo de contagios entre los mismos familiares se pasaban en familias grandes y notamos el incremento en general de muchos de los casos en la comunidad latina. Lo que hemos notado con este tipo de situaciones de que es muy difícil cuando las personas, cuando vemos los casos que están incrementando, las personas, para ellos entender toda la información, darle los recursos que ellos sepan que sean necesarios, informarles lo que significa aplicar para, por ejemplo, el seguro de plan de salud de Oregon, ayudarles a que busquen los lugares donde puedan ellos ir a hacerse las pruebas, a qué lugares hablan español, en qué lugares tienen acceso a otros servicios. Y sí, porque muchas de las personas viven en casas donde vienen muchas familiares, sus familias son numerosas y tienen mucho contacto con la comunidad, entonces es importante que mantengamos la información lo más simple y concreta y dándoles recursos a estas personas y lo que tienen que hacer. ¿Y qué quieres decir a las comunidades latinas en
en Oregon sobre COVID-19, sobre recursos? Sobre es lo que yo le quiero, what do I Sí, want? Lo que más importante yo quiero decirles a la comunidad latina es de que debemos de cuidarnos a todos. Este es un trabajo que todos lo tenemos que hacer. Am, Cuando yo me cuido, cuando yo uso mi cubrebocas, no solo me protegiendo a mí mismo, pero estoy protegiendo a las personas cuyas que yo vivo en casa. Y también estoy protegiendo a la otra persona. Porque cuando yo me cuido, cuido a toda la comunidad. Es importante que entender que aunque parezca que está bien que pueda ir a visitar a un familiar o pueda ir a festejar el Día de las Madres o el Día del Padre o el 4 de julio, es importante que todavía la infección está ahí y que el riesgo es muy alto y que muchas de las veces nosotros no tenemos síntomas. Puedo yo empezar con síntomas hoy, pero desafortunadamente 2 días antes ya pude haber transmitido la enfermedad. Entonces, aunque se vea muy fácil, las situaciones en las que podemos afectar a otras personas es algo que debemos de ser muy conscientes, ¿no? Porque a lo mejor esa persona con la que saliste tiene un familiar en su casa, tiene su abuelo, su tío, que es mayor y podemos crear que esa enfermedad les pueda afectar de una manera más grave a ese tipo de familias. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de la gobernadora y utilizar siempre cubrebocas y el distanciamiento social y limitar nuestros contactos sociales. Una de las situaciones más difíciles es encontrar ese tipo de personas. Cuando recibimos el examen de laboratorio, el resultado que sale positivo, tenemos que hablar con ellos. Y sabemos que hay muchas personas que están trabajando y están viviendo su vida normal, que no tienen ningún síntoma y pueden estar transmitiendo el virus. En muchas ocasiones las personas tienen que seguir trabajando. En la comunidad latina tenemos que seguir trabajando, muchos de nosotros. A veces los papás tienen que salir y como ahora ya no existe el cuidado de niños o el daycare ya no está disponible o yo no puedo venir a la escuela, muchas de las personas dejan a sus hijos con otros familiares, con la tía, con el tío, con los abuelos. Entonces, cuando las personas regresan a casa, están enfermos, contagian a su familiar, a su hijo, y esa persona se va a la otra casa, a la otra vivienda con el tío o con la tía, y entonces la transmisión de la enfermedad es más grande en ese tipo de viviendas. Por eso es importante que se siga el distanciamiento social y que sigamos usando la máscara y tratar de limitar el contacto social lo menos posible. Lo último que quiero agregar es de que cuando alguien les habla del Departamento de Salud, contesten la llamada. Nosotros estamos ahí, somos parte de la comunidad. Estamos aquí para ayudarlos. Es importante cuando contesten ese teléfono que nos digan toda la información para ayudarlos. Pues muchas de las veces, al platicar con nosotros, las personas se sienten más a gusto, se sienten más tranquilas, porque saben lo que tienen que hacer y saben lo que va a pasar. Porque recibimos mucha información de muchos lados y a veces, aunque uno diga, yo me siento bien y mis amigos se sienten bien, no creo que estar en riesgo de muchas cosas. De todos modos, es importante saber lo que pueden hacer para evitar que se transmita más esta enfermedad.